Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una, continuamos con Roy Daza, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo te va, Roy? Gracias por venir. Bien, muchas gracias por la invitación. Nuestra etiqueta, dos voces a la una. Bueno, ¿qué opinas de lo dicho por Carlos Melo? Pues la opinión de algún dirigente importante de la oposición que tiene un juicio político sobre los aconteceres que, por supuesto, digamos, tiene un interés desde el punto de vista político su opinión, porque siempre es un tipo que tiene opinión, pero pues, yo no comparto sus puntos de vista, ¿no? Bueno, es obvio, está en una postura política Claro. distinta, pero fíjate que acaba de salir de la cárcel y está de acuerdo con el diálogo. Yo rescato como punto importante eso, ¿no? Bueno, porque precisamente yo creo que el diálogo es un hecho político de tal trascendencia en la vida política nacional y es tan importante que mucha gente está de acuerdo. Yo creo que la gran mayoría del país está de acuerdo con eso. Y creo que una parte muy importante de la oposición venezolana, es decir, incluso de la dirigencia política de la oposición, está de acuerdo con el diálogo. Yo creo que quienes no están de acuerdo son una minoría. Ahora, faltan, digamos, señales todavía. Por ejemplo, a estas alturas no se han producido liberación de nuevos presos y es muy importante lo que el gobierno marque como señal de confianza y de credibilidad en que este diálogo sí pueda dar resultados. Lo que pasa es que yo no veo las señales como individualizadas, ¿no? O particularizadas. Yo veo que ha habido dos señales. La primera señal es la primera reunión. El hecho que haya comenzado formalmente, porque antes había un periodo exploratorio, que algunos dirigentes de la oposición lo negaban, pero existía. Una vez que se hizo pública la reunión a la que asiste el presidente Maduro, además le ofrece su mano y le ofrece el apoyo al diálogo y a la oposición. Y hay un mensaje político concreto. Y creo que el otro gran mensaje, no solo del gobierno, sino también de la oposición, porque hay que ser justo, ¿no? Se da en las declaraciones que hace apenas 2 días dieron tanto los representantes, el de la Iglesia y el representante de UNASUR, quienes expusieron los puntos acordados. Eso es el mejor mensaje al país que pueda haber. Es decir, ahí no solo que si se cede de parte o parte, sino que los dos factores políticos principales le están ofreciendo una cosa nueva al país. Ahora fíjate, también a veces ocurren cosas como decisiones del TCJ sobre competencias de la Asamblea. En estos días se produjo, en momentos en que se está hablando ya de la desincorporación de los diputados de Amazonas, pues se produce una decisión del TCJ, nuevamente prácticamente poniéndolo en una camisa de fuerza a la Asamblea Nacional con respecto a sus competencias. La situación de la Asamblea Nacional tiene un nombre: destrancar esa situación. Destrancar esa situación es la desincorporación de los diputados, la elección lo más rápido posible en la Amazonas para de una vez resolver ese asunto y que podamos ir a una asamblea, porque el gobierno necesita de una Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, hoy dirigida por la oposición, tiene que reconocer que el presidente de la República y el que va a tomar las decisiones políticas fundamentales es el jefe del Estado, y el jefe de Estado en este país se llama Nicolás Maduro Moros. Oye, ¿qué opinas de lo ocurrido ayer en la Asamblea con estas expresiones del diputado Rafael Guzmán hacia Tania Díaz, ¿no? Yo creo que ese diputado se descalificó en la actuación que tuvo. No hace falta que yo venga a descalificarlo porque él mismo se descalificó. Sin embargo, vemos que en el lenguaje también de factores del oficialismo ocurre más o menos lo mismo. Yo sí estoy de acuerdo con lo que decía el nuncio que está participando, es decir, hay que desarmar el lenguaje de la lucha política venezolana, es decir, hay que bajar el tono, porque si tú estás diciendo diálogo político, tú no puedes decir diálogo político con el mismo tono. Tú tienes que adoptar una conducta política que haga posible una cosa que es muy importante: no solo que haya diálogo, sino que haya acuerdo. Porque un diálogo sin acuerdo no tiene sentido. Es decir, y yo soy de los que vengo planteando desde hace mucho tiempo que en Venezuela se requiere de un diálogo político que llegue a un acuerdo nacional. Un acuerdo nacional es una cosa concreta, no es una definición aérea. Es decir, es una definición donde hay un acuerdo entre el partido de gobierno y el gobierno del presidente Maduro con los factores de la oposición. ¿Por qué?
porque yo estoy convencido que la profundidad y la complejidad de la crisis económica de Venezuela requiere de un acuerdo político. Roy, tú eres de una familia que vivió los rigores de la dictadura, en cuanto que, bueno, fueron perseguidos, familiares tuyos, bueno, tu madre sobre todo, ¿no? Y también tus hermanos. Y en la democracia pasó lo mismo. Tú vienes de una familia donde hubo persecución, fue víctima de persecución y además donde también hubo presos políticos, ¿no? Me gustaría saber tu opinión sobre la situación de los presos políticos hoy en Venezuela. Yo te voy a decir una cosa, yo vengo de una familia y yo tengo un récord muy malo, ¿no? Es decir, yo tuve 4 hermanos y los 4 hermanos fueron torturados. Y uno lo mataron y nunca nos entregaron el cadáver, que es mi hermano Iván Daza. Y mi madre no fue torturada una vez, sino muchas veces. ¿No? Es decir, estuvo la mala suerte de ser torturada mucho tiempo. Y te voy a decir, ni en mi madre y ninguno de mis hermanos, y tú, excepto a Iván, los conoces a todos, tú puedes ver una gota de resentimiento, de rencor, ni de odio contra nadie por eso. ¿Por qué? Porque mis hermanos y mi madre se alzaron contra un gobierno por razones políticas, por buscar un país mejor, por buscar una salida a la situación política del país. No lo hicieron por razones particulares, personales, y además lo hicieron por decisiones de partidos políticos en los que ellos militaron, entre ellos el Partido Comunista, donde tu papá fue un alto dirigente. La razón de los presos políticos hoy también es una razón de tipo político. Es decir, también hay una razón desde el punto de vista de lo que ellos han hecho como políticos para su accionar. Pero yo creo que se han equivocado. ¿Tú reconoces que son presos políticos? Yo sí, siempre lo he reconocido que son presos políticos, pero que son presos políticos que tienen que asumir su responsabilidad, que tienen que asumir su responsabilidad con respecto a lo que hicieron. A ti mismo te tocó ser la persona que levantó la bandera de lograr el sobreseimiento de mi hermano Armando Daza. Tú fuiste que lo hiciste. Por cierto, junto con Carlos Melo. Y hay que reconocerlo, y con mucha otra gente de todos los partidos políticos. Pero siempre fue sobre la base de que no hay una actuación engañosa, como son muchos de los que hoy están detenidos, que es que son unos angelitos de Dios que no asumen su responsabilidad con respecto a lo que hicieron. Asumir la responsabilidad política sobre lo que hace es una cosa muy importante en la política. Ahora, no todos los presos políticos que están en las cárceles porque hicieron algo en concreto. También, por ejemplo, el caso reciente, aquí estaba sentado Carlos Melo, estuvo detenido prácticamente 2 meses y no hubo acusación de la fiscalía. Una actuación que además yo creo que la propia fiscalía está en la obligación de investigar ese caso tal cual como lo explicó el dirigente opositor Carlos Melo ahorita. Es decir, la propia fiscalía debería investigar. Porque sobre eso no hay que hacer mucho discurso demagógico. Sobre eso tiene que ser la actuación de las instituciones que deben actuar para poner las cosas en el orden. ¿Siente que las instituciones en el país, Roy, están funcionando como debe ser? ¿O tenemos que ir, como pienso yo, a un proceso de reinstitucionalización del país? Yo pienso que la reinstitucionalización del país pasa por resolver problemas que tienen que ver con la vida misma económica y social del país. Yo no creo que es que la política anda por un lado y la economía por otro, y que la sociedad es una cosa que se puede dividir en compartimientos estancos. Creo que podemos ir precisamente a una nueva etapa de la política donde no sea necesario que alguien diga voy a Miraflores a asaltar Miraflores, que alguien diga voy a dar un golpe de Estado o voy a actuar en la calle, entendiendo la connotación que eso tiene, o que alguien haga guarimba y detenga el país y afecte a buena parte del país durante casi 4 meses, como pasó muy recientemente, en el 2014. O que nadie pretende llegar a Miraflores para quedarse toda la vida ahí, tampoco, ¿no? No, porque yo creo que una fuerza política tiene todo el derecho de luchar por quedarse 200 años en Miraflores. Ahora, pero relevando los cuadros, por supuesto, si es la voluntad del pueblo. Pues si es la voluntad del pueblo, pero el problema es muy sencillo. Lo que no puede haber es que tú, bajo amenaza o bajo la presión o de las tropas norteamericanas o de que tú vas a hacer una guarimba, tú pretendas torcer la voluntad popular. Aquí hay una pregunta en el Twitter, Roy.
Humber Gómez dice, pregúntale si cree que Maduro gane un referéndum revocatorio hoy, que lo diga. Si cree que gana Maduro un referéndum Yo creo revocatorio. que hoy las fuerzas políticas están equilibradas porque la oposición cometió un error muy grave el 23 de octubre. El 23 de octubre, al lanzarse en una ofensiva que solo era posible llevarla a la práctica, con tanques, con aviones y con cañones y con fusiles, al fracasar estrepitosamente, ¿no? ha equilibrado la fuerza. Hoy se ha producido una reunificación de la fuerza chavista que pica y se extiende, porque además hay una buena parte del pueblo que por una razón u otra no acompañan el proceso bolivariano, pero que con un golpe de Estado no están de acuerdo. La política aplicada por la oposición, precisamente desde el momento en que prácticamente le declaran la guerra al país el 23 de octubre en la Asamblea Nacional, es quizás uno de los errores más importantes que ha cometido la oposición en los últimos años. Sin embargo, está sentada. Vamos a hacer la pausa. Y ya venimos. Te dejamos para que lo respondas al regreso. ¿Por qué si nosotros votamos por una asamblea para que nos represente, el TCJ de Venezuela bloquea a la asamblea? Pregunta don Márquez. La respondes al regreso. Ya venimos con Roy Daza, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, periodista y exparlamentario.